Hola, hola. Buenas tardes a todos. Soy Natalie Baclini, quien estará acompañándolos durante este webinar como su moderadora. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con Canadá y México en el área de marketing, colaborando de cerca con empresarios de la industria creativa de ambos países. Es para mí un honor ser parte de Panorama Creativo, un proyecto en el que el gobierno de Canadá, a través de su embajada en México, ha seleccionado a Centro para dirigir un mapeo del ecosistema creativo nacional y la recopilación de datos sobre los actores principales en diversos sectores de la industria creativa, como el diseño gráfico, el diseño editorial, el diseño textil y moda, así como medios interactivos, medios audiovisuales y artes escénicas. Este mapeo será útil para promover sinergias y explorar oportunidades de negocios para las empresas canadienses en el ecosistema creativo de México. Hoy continuamos con un ciclo de webinars que está dirigido a las empresas canadienses interesadas en conocer el mercado de la industria creativa mexicana a través de conversaciones con expertos mexicanos. Es importante que sepan que el idioma oficial del webinar es en español, con traducción simultánea al inglés y al francés. Entonces, al final de la sesión y durante la sesión tendremos un lugar de questions and answers en el chat para que puedan poner sus preguntas. Para que al final, 10 minutos al final, vamos a responder a estas preguntas del público. Así que pueden ir escribiéndolas durante toda la sesión en esta opción de preguntas del webinar. Por favor, demos inicio a esta gran conversación, no sin antes agradecer la presencia de representantes del Gobierno de Canadá. Le damos la bienvenida a Sacha Levasseur-Rivard, consejero de Asuntos Públicos, Educación y Cultura de la Embajada de Canadá en México. Bienvenido, Sacha. Muchas gracias, Nathalie. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sacha Levasseur, je suis en charge des affaires publiques à l'ambassade du Canada au Mexique. Merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à la 4e édition d'une série de webinaires qui est organisée par l'Université Centro grâce à l'appui financier du ministère du Patrimoine canadien et puis en collaboration avec nous, bien entendu, à l'ambassade du Canada au Mexique. L'objectif des séances est d'offrir une information de qualité sur l'état du marché mexicain aux entreprises qui souhaitent y développer des affaires. Et cet effort fait partie, bien entendu, de plusieurs initiatives de services offerts par le Service des délégués commerciaux du Canada afin d'appuyer nos entreprises dans le développement de marchés à l'international. Today, we will be focusing on the audiovisual sector, one of the strongest and most consolidated creative industry sector in Mexico. In 2019, so right before the pandemic started, Mexico has produced 216 movies, which have been screened on almost 8,000 screens all around the countries. Although COVID-19 has been particularly challenging for the film industry, production services and online distribution have seen a significant recovery in the past few months. A brand new Mexican federal government's plan to support the film industry, Netflix investing $300 million in Mexican productions, and the recent merge of Univision and Televisa, the largest media holdings in the Spanish-speaking world, are all potential signs of recovery for the sectors. On espère que vous obtiendrez de l'information utile lors de la séance d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à nous contacter, là, que ce soit moi ou Ernesto Miranda, notre délégué commercial pour les industries créatives à l'ambassade, pour toute question ou suivi sur la présentation d'aujourd'hui. And finally, stay tuned as the complete report on creative industry. En términos de la distribución de narrativas canadienses hacia México, hay muchísimo campo para explorar. Sabiendo que México tiene todos estos festivales y tiene todos estos espacios para dar, digamos, lugar a un intercambio mucho más quizá especializado o dirigido entre lo que produce Canadá y lo que produce México. Pensaba, digamos, al presentar estos datos, pensar en el concepto de lo transfronterizo, ¿no? Creo que hay todavía mucho que se puede
realizar en términos de las temáticas que compartimos México y Canadá, incluyendo obviamente esta frontera que compartimos transnacional con Estados Unidos y también los intercambios que hay entre trabajadores mexicanos que viven allá y canadienses que viven aquí. Digamos que hay mucho más intercambio de lo que quizá aparentemente existe, ¿no? Entonces poner foco en eso, quizá en la segunda intervención podremos ahondar más. Quisiera dejarlo por el momento aquí y quizá invitar, dejar que Natalie, ¿no? Dé, digamos, pie a los demás invitados e invitadas. Gracias. Gracias, Fernanda. Muchas gracias por darnos esta perspectiva general sobre el sector. A partir de esas consideraciones que acabas de compartir, me gustaría que cada uno de nuestros invitados nos compartiera desde su experiencia qué caracteriza y qué necesidades tiene el sector de medios audiovisuales en México. Para iniciar este primer bloque, le vamos a dar la bienvenida a Elena Fortes, cofundadora de Ambulante y de la productora No Ficción. Elena, nos gustaría que nos compartieras desde tu experiencia cómo está posicionado México a nivel global a través de sus festivales de cine. Y a manera de invitación a nuestra audiencia canadiense, cómo los festivales son una oportunidad para creadores, productores y organizaciones canadienses para colaborar de manera más estrecha con México. Te doy la palabra, Elena. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan. La cantidad de festivales que hay hoy en día no se compara en lo absoluto a la que había, digamos, cuando yo incursioné en el mundo de festivales, que fue en el 2005 que fundamos Ambulante. Habían 6 festivales, ahora son, como acaba de exponer Fernanda, 168. Y creo que en gran medida esa explosión de festivales se debe a una necesidad que yo creo que sigue siendo importante ahora también en un panorama virtual de plataformas, de un dominio importante de plataformas, que es la diversificación de contenidos y también la creación de redes de exhibición alternativas. Yo creo que en América Latina, de alguna manera u otra, hemos vivido un contexto bastante monopolizado en cuanto a las posibilidades de exhibición, en su momento por los estudios, ahora probablemente por los algoritmos de las plataformas. Y lo que inspiró esta explosión de festivales, yo creo que es eso, buscar el público, crear públicos, alcanzar públicos distintos y sobre todo ofrecer contenidos distintos. En el caso de Ambulante, el enfoque fue el documental, pero sí partiendo de una hipótesis que existía un público para el documental y que más bien había que literalmente moverse para llegar a él, ¿no? Entonces, la labor del 2006 a la fecha ha sido pues desarrollar estrategias para alcanzar públicos, incluso para trascender un poco el ámbito cinematográfico y el ámbito cultural y unir la exhibición de películas con, digamos, los ciclistas, ¿no? Por dar un ejemplo, o con la música, ¿no? Entonces, crear todo tipo de actividades que pudieran vincular los distintas disciplinas, no solo dentro de la cultura, y el público, digamos, al menos en el periodo en el que yo estuve de 2006 a 2016, fue un crecimiento de más del 650% para documental. Y creo que también hay muchos festivales, cada uno ha desarrollado su identidad y esa identidad también ha tenido repercusiones importantes a nivel global. Hay festivales en México que tienen un componente importante de mercado, Los Cabos, por ejemplo, el mercado específicamente norteamericano, en el que hay oportunidades de venta de películas. Otros festivales, como el caso de Ambulante, son festivales que están dedicados a descubrir audiencias y a enfrentar de alguna manera a los creadores con audiencias. No es un festival como muchos otros que está dirigido a una audiencia de la industria. Entonces, pues esa diversidad también es importante por la experiencia que pueden tener productores, programadores, críticos, representantes de otros festivales, productores en el contexto de México. Y ahora con las plataformas, bueno, y con la pandemia, pues también un cambio importante ha sido cómo adaptarse
sin perder la esencia de los festivales, que pues finalmente sí es ese encuentro colectivo presencial frente a la pantalla, que yo seguiré defendiendo siempre a pesar de esta pandemia. Espero que regresemos a eso, pero por otro lado también cómo aprovechar todas las herramientas virtuales que ya existen para llegar a otros públicos y para generar otro tipo de encuentros, ¿no? Entonces creo que este año va a ser crítico también como para el futuro de los festivales y cómo se adaptan en este nuevo contexto y cómo generan nuevas oportunidades incluso dentro de este nuevo contexto para profesionales de la industria y creadores en otros lugares del mundo. Y volviendo un poco a la diversidad, creo que es esa oferta de contenidos y esa diversidad en la oferta, también uno de los retos más grandes que enfrentamos nosotros como industria es cómo reflejar esa diversidad también en las voces detrás de la cámara, de las voces y creadores también de los encuentros y de los festivales. Y bueno, eso pues yo creo que lo discutiremos un poco más adelante en esta misma sesión. Súper. Muchas gracias, Elena, por tu intervención, muy valiosa. Contamos también con la presencia de Fernando Rosar, cofundador y director creativo de Lemon Studios. Ahora vamos a dar la bienvenida a Fernando. Fernando, nos interesa que nos compartas un panorama general de la producción y distribución de contenidos a través de las plataformas digitales. Sabemos que es un sector en evidente expansión. Entonces, ¿cómo consideras que está posicionado México a nivel global y cómo somos un punto estratégico para entrar al mercado hispanoparlante? Muchas gracias, gracias a todos, gracias por la invitación. Escuchando ahorita a Elena, trae estas memorias de cuando pones en perspectiva dónde estábamos hace 20 años y dónde estamos hoy. Creo que lo que dices es totalmente cierto, estamos en expansión. Cuando nosotros empezamos unos años antes, cerca del año 2000, se hacían 7 películas al año en México. Hoy ese número, como vieron ahorita, creció a 220 películas en un solo año. Netflix anunció hace poco su apuesta del 2021 a México en 300 millones de dólares en 50 producciones originales. Y no solo originales, también locales o globales, pero filmadas en México, lo cual es increíble. También, por otro lado, HBO Max acaba de anunciar que para este año y el año siguiente, 100 producciones originales en México y Latinoamérica. En los próximos 2 años, con Amazon, con Apple, con Paramount Plus. Creo que lo que tenemos ahora es esa oportunidad que hemos estado pidiendo en México desde hace mucho tiempo, que es que nuestro contenido se vea en todo el mundo. Y ahora con un botón, nuestro contenido efectivamente se ve en todo el mundo. Sale a 195 países. Una serie mexicana, ¿Quién mató a Sara? Ahorita estuvo en primer lugar en 40 países, incluyendo países no solo latinoamericanos, no solo hispanoparlantes, países de todo el mundo. Entonces, ¿cómo siento yo ahorita el panorama y cómo siento yo ahora la industria? Definitivamente en su mejor momento desde en su historia, pero siento que con mucho que crecer, con muchas alianzas que hacer. Siento que estamos todavía ante una expansión mayor y especialmente creando estos puentes. A mí me sorprende mucho que tenemos una alianza tan firme con Estados Unidos en muchas cosas y Estados Unidos con Canadá, pero entre México y Canadá siento que falta mucho trabajo, faltan muchas conversaciones como estas, faltan muchas mesas de discusión, porque creo que vamos a encontrar que tenemos mucho más en común que cosas que nos hagan diferentes. Pero siento, más allá de todo, que el contenido que estamos haciendo ahorita en México para exportación es un contenido que habla mucho de lo específico que es México. Estamos encontrando que la riqueza de cada país y de cada voz individual está siendo recibida en países que pensábamos que eran totalmente distintos a nosotros. Entonces, siento que lo que hoy podemos ofrecer como mexicanos no nada más es historias mexicanas. También, como vimos hace unos días, 2 mexicanos ganaron el Oscar por mejor sonido. Hemos visto directores y fotógrafos mexicanos ganando festivales en todo el mundo. Hemos visto que el talento es algo que también como equipo sudamericano experto en fútbol estamos importando y exportando también
talento. Y no nada más exportando, por eso digo importando también. Queremos nosotros que talento canadiense venga a México, vea las posibilidades con la riqueza que hay para contar historias, pero también el talento que lleva trabajando 20 años para estar en este momento, con este nivel de profesionalización y con estas ganas de contar historias nuevas. Entonces, creo que viene lo mejor para todos los países que están haciendo contenido y exportándolo a través de plataformas digitales, pero también obviamente este año ha sido un año duro para el cine. Se me rompió un pedacito del corazón cuando me enteré que ArcLight en Estados Unidos había quebrado y también Pacific Theaters, y AMC está haciendo la lucha. Aquí en México Cinemex también sufrió, Cinépolis está haciendo la lucha, pero siento que el cine está pasando por un momento duro, pero el cine siempre va a estar ahí, siempre va a ser ese lugar, esa experiencia a donde vamos con amigos, con familias, con parejas, y donde nos desconectamos un poquito y vemos una ventana hacia algún otro lado del mundo. Entonces, a mí lo que me encantaría es más cine canadiense en las salas de cine mexicanas, y más cine mexicano en las salas canadienses. Súper, muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, por tu pasión, tu visión, por exponer todas estas posibilidades. Para cerrar este primer bloque, que nos ha ofrecido una panorámica general, nos va a acompañar José Miguel Álvarez, coordinador técnico de IMCINE, quien nos puede dar la visión panorámica del sector audiovisual en México desde una perspectiva institucional. Entonces, bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, Nathalie. Los saludo con mucho gusto a las empresas canadienses representadas y participando en este evento y a mis compañeras y compañeros en el panel. Pues yo represento al IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, que como sabrán es el organismo público encargado de apoyar y promover el cine mexicano. En lo cinematográfico no tenemos aún un instituto de lo audiovisual, pero vamos para allá. Pues ya decía Fernanda algunos de los datos que hablan de la buena salud del sector audiovisual y cinematográfico en el país, de la aportación de la cultura y de esta en la economía nacional. En particular, el cine ha crecido 2.7% con respecto al año anterior y 6.2% en los últimos años. Genera más de 31,000 puestos de trabajo. Y en fin, tiene estos números que dan señal de su fortaleza. Evidentemente estamos en un contexto de pandemia, pero estamos seguros también, como ya lo han expresado, que saldremos adelante, que se ha demostrado que las industrias culturales y creativas tienen una reactivación más rápida y permiten generar recursos, ingresos y ganancias en un corto plazo. Quisiera hacer algún comentario sobre los datos de la producción en nuestro país. Ya habían dicho que en 2019 se produjeron 216 largometrajes, y de estos hay un dato interesante: 105 de ellos, que es el 45%, se realizaron sin apoyo público. Esto es algo que por primera vez ocurre. En años anteriores era mayor la proporción de películas apoyadas con fondos públicos que las producidas con fondos privados, y me parece que es una buena señal del negocio que también puede ser el sector cinematográfico y audiovisual en el país. Según la UNESCO, los países que más producen cine son también aquellos que apuestan desde los fondos públicos al apoyo a la producción. Y ese es el caso de México, es el caso evidentemente también de Canadá, que somos países que reconocemos la importancia y el valor de las industrias creativas, y en el caso del cine tenemos fondos para apoyarlas en todas sus fases, en todas sus etapas. En cuanto a la exhibición de cine mexicano, también tenemos buenas noticias. En 2019 logramos 35.2 millones de boletos vendidos para películas mexicanas, y esto representó el 10% del total de películas, de los boletos pagados para ver películas en el país. Es un número récord en la historia de nuestro país, así que parece que el cine mexicano vuelve a encontrarse, como lo hacía ya en la época de oro, con sus públicos, con el público mexicano. En cuanto a la labor del IMCINE, pues como decía, tenemos apoyos a la producción en todas las etapas, desde la creación y hasta la exhibición. Tenemos, por ejemplo, estímulos para la escritura de guión y el desarrollo de proyectos, para la formación, para espacios, talleres, seminarios, para la formación audiovisual. Y en cuanto a la producción, pues estamos de estreno. Tenemos un nuevo programa de apoyo a la producción que se llama Programa de Fomento al Cine Mexicano, o FOCINE, que tiene 12 convocatorias, de las cuales 9 son para producción, por diferentes especialidades.
para las infancias, documentales, cine de animación, óperas primas producidas por escuelas de cine, cine de los estados, tratando de descentralizar la producción cinematográfica, cortometrajes, en fin, tratamos de diversificar con esto los apoyos que se venían realizando a través de los fondos ahora en extinción. Y tenemos el gran motor del cine mexicano, que es el estímulo fiscal Eficine, que otorga cada año 650 millones de pesos, unos 40 millones de dólares canadienses, a la producción y postproducción de largometrajes de documental, ficción y animación. Tenemos apoyos también para la exhibición a través del mismo programa de fomento y Eficine Distribución para que el cine mexicano llegue a sus públicos. Menciono esto y ya lo retomaré más adelante porque estos fondos están abiertos para la coproducción internacional con nuestros socios amigos canadienses y de otros países. Muchas gracias, José Miguel. Para abrir la segunda parte de esta intervención, me gustaría compartir más datos con respecto a la industria audiovisual. Así como comentaba José Miguel sobre el apoyo de IMCINE y de los apoyos también de Eficine, que serían un mercado mixto, es decir, un apoyo mixto entre apoyo privado y apoyo público. IMCINE es una institución pública. Un dato muy interesante es que, digamos que la inversión privada en el sector audiovisual en México, como pueden ver en la gráfica, representa casi el 50% de la inversión, lo que quiere decir que también digamos que el sector audiovisual, cine, plataformas, televisión, digamos que recibe y se construye también a partir de la inversión privada. Por otro lado, quisiera hablar un poco de la televisión y las plataformas audiovisuales. Bueno, México es, digamos, históricamente uno de los países con mayor audiencia, no solo por los millones, sino porque nos gusta ver televisión y cine. O sea, creo que somos de una cultura completamente audiovisual. La televisión, digamos que es una, aquí dice, ¿no? Es un servicio que estima que el 90%, digamos, de las casas en México tienen acceso a televisión abierta. El 50% de la audiencia televisiva consume también televisión privada. Digamos, Televisa y TV Azteca son históricamente dos de los grupos más fuertes a nivel latinoamericano. Sobre todo pienso que México definitivamente es, digamos, la entrada al público hispanoparlante por Televisa, por TV Azteca, por, digamos, la importación de contenidos de otros países que llegan primero a México, después se distribuyen hacia el sur del continente. Y también, digamos, a partir de la entrada de las plataformas, México, como bien decía Fernando, es un espacio no solo con una audiencia, sino también es, digamos, el país que abre hacia el sur, ¿no? Creo que es una puerta muy importante hacia Latinoamérica. Aquí vemos que el 92% de quienes están suscritos en plataformas en México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, el 70% digamos que tiene más de una inscripción. Entonces el mercado de audiencias latinoamericano para plataformas, para cine, para televisión es definitivamente pues un campo en expansión donde, y aquí digamos quiero invitar también a Elena a que nos platique un poco, bueno, acá estamos viendo toda, digamos cómo está distribuida la compra o el acceso a plataformas. Netflix en el 93%, Claro Video, YouTube, Amazon Prime y Blim, que serían las plataformas más fuertes en este momento del mercado de audiencias en plataformas digitales. Y pensando, digamos, en esta pregunta también que hacen en los comentarios con respecto a cómo se pueden intercambiar, qué nuevos espacios hay de intercambio de contenidos y de producción, me gustaría invitar a Elena a que nos platique sobre su proyecto de no ficción, que es como muy reciente, además de ambulante, ¿no? Ya contaba ella que ahora tiene como un nuevo proyecto. Entonces, Elena, adelante, cuéntanos más de este nuevo proyecto. Muchas gracias. Pues este proyecto es,
es un experimento de ficción y documental que de alguna manera a todos los involucrados nos sacó de nuestra zona de confort, porque Alonso Ruiz Palacios, el director, se había dedicado a hacer películas de ficción, aunque sí de alguna manera implementaba ciertas estrategias documentales, sobre todo en la preparación de sus actores. Y para nosotros, para mí, para Daniela, quienes fundamos la productora No Ficción, pues era nuestra primera incursión a una producción de ficción, así que básicamente la raíz del proyecto fue entender la crisis de impunidad en México. Después de un proceso muy largo de investigación, decidimos enfocarnos en la policía, porque la policía finalmente es el vínculo que tenemos con ese sistema disfuncional y el eslabón más débil. Y obviamente pues una figura muy polémica debido a pues, los antecedentes que ya conocemos de brutalidad policíaca y violaciones a derechos humanos. Entonces nos interesaba entender al policía. Entonces la película sigue la historia de amor de dos policías, Teresa y Montoya, y de cómo, qué los llevó a ser policías, cuál fue su experiencia siendo policías y cómo eventualmente abandonan la fuerza policíaca. Y por otro lado, la historia de nuestros actores preparándose para interpretar a estos dos policías, y esa preparación que prácticamente fue una infiltración a las academias de policías y realmente a patrullar las calles con policías para entender lo que significa ser policía en México. Y bueno, hay un juego también de representación y de roles en toda esta narrativa. Y la película nos llevó 5 años, estamos todavía terminándola, aunque ya tuvo su premier mundial en la competencia oficial de Berlín, y esperamos seguir un recorrido en festivales híbrido, virtuales y presenciales en los próximos meses. Netflix en este caso entró ya con la película prácticamente terminada, pero sí vendimos la película a Netflix como original de Netflix, sobre todo porque para nosotros lo más importante es el alcance que pueda tener, y no se compara en ese sentido el alcance que tiene Netflix que cualquier otra plataforma. Y porque sí tienen un compromiso también con empezar a diversificar los contenidos y las narrativas. Entonces nos atrajo mucho la posibilidad y estamos en ese camino con ellos. Las otras producciones que también realizamos en No Ficción con Netflix, una desde cero, fueron 5 cortos documentales con distintos directores mexicanos, uno de ellos que tuvo en el primer mes más de 2 millones de vistas, que fue Lorena, de la corredora Rarámuri, dirigido por Juan Carlos Rulfo. Y ese es un proyecto que concebimos prácticamente en conjunto y que fuera del contexto de la plataforma muy probablemente no hubiera tenido el alcance que tuvo, aunque hubieran estado en todos los festivales del mundo. Entonces creo que es muy interesante el camino de las plataformas, sobre todo también creo que han contribuido, pensando en el documental, a crear un público al no tener tan categorizado y tan dividido el documental en los otros contenidos. Creo que eso ha jugado mucho en contra del género, y para nosotros pues de ahí el interés en No Ficción de experimentar con todos los lenguajes fílmicos. Y el último proyecto que está en Netflix es Midnight Family, que fue una coproducción con Estados Unidos sobre una familia que opera una ambulancia en México, y que creo que, como mencionaba Fer, o sea, nosotros estamos completamente abiertos a las posibilidades de coproducción con Canadá. Creo que no solo hay que verlo en términos de en dónde se filma la película o cuál es el contenido y la narrativa, sino también del talento que hay en México. En el caso de Midnight Family fue... sí participamos en una parte, digamos, del rodaje, pero también todo el talento de sonido y de postproducción en general, todos esos procesos se llevaron a cabo acá. Entonces yo creo que tiene mucho potencial y es algo que como industria tenemos que explorar mucho más, ¿no? Por todas las posibilidades que ofrece al respecto.
Súper, muchísimas gracias, Elena. Está increíble el proyecto y el potencial. Gracias por compartirlo. Creo que la mejor manera de dar continuidad a este segundo bloque es compartiendo historias de éxito. Entonces, para esto vamos a invitar a Fernando de nuevo desde Lemon Studios. ¿Qué historias de éxito, Fernando, nos puedes compartir, especialmente en términos de alianzas internacionales para motivar a las empresas canadienses? Claro, mira, creo que el estado ahorita de la industria audiovisual mexicana ya es un caso de éxito. Y a mí me emociona muchísimo ahorita escuchar que el 10% de los boletos vendidos es para el cine mexicano. Ese porcentaje era inconcebible antes. Y creo que hablaba también de que nosotros no creíamos, en algún momento nosotros no creíamos que podíamos estar a la altura de pedir más que el 2 o 3 o 4% de nuestros propios boletos. Y lo que está pasando ahora en México, el cambio que está habiendo, y lo veo en Centro, yo doy clases en Centro a showrunners aspirantes, y lo que yo veo en ellos es lo que no veía en mi generación. Lo que yo veo en ellos es que ellos sí están creciendo con este contenido, y lo que los alumnos del CCC, del CUEC de Centro están dándose cuenta es que el talento existe, y el talento no se tiene que, uno no tiene que mirar hacia afuera para buscar talento. El talento lo tiene uno, y uno ofrece ese talento al mundo. Entonces, coincido completamente con Elena en el sentido de que una producción canadiense podría venir a México a buscar a un sonidista mexicano, no por ser mexicano, sino por ser bueno. Y existen estas cosas donde, claro que hay oportunidades naturales, como que mi película se filme, tiene que suceder en Canadá, entonces lo natural es filmarlo allá. Pero existe también esta otra cualidad que es simplemente talento, profesionalismo creativo, y eso es lo que nos permite como países, es que el arenero de donde escogemos a la gente que nos va a acompañar en la aventura que llamamos película o serie, el arenero crece, y entonces podemos buscar en Canadá talento de cámara, talento de foto, talento de sonido, talento de música, y lo mismo Canadá en México. Nosotros empezamos a buscar estas coproducciones desde que hacíamos películas, o sea, bueno, desde que solo hacíamos películas, hace como 15 años. Nuestro primer socio fue Canadá, I wish, fue España. Y lo que nos sucedió en España fue algo muy interesante. Lo que logramos en el proyecto es nuevos ojos para leer y criticar y cambiar el guión. Lo que notamos también fue otra industria que opera con otras reglas, donde aprendimos cosas en México, y a través de ver cómo hacen las cosas en otros países, siento que todos mejoramos un poco nuestra propia industria. Los números de los que hablamos ahorita de IMCINE se deben también a que todos nuestros cineastas trabajaron en otros países, fueron a otros festivales, comercializaron su película por todos lados, y nos dimos cuenta de cómo se hacían las cosas en otros lados, y nos sentimos menos aislados en las reglas que operaban en nuestro gobierno o en nuestra cinematografía. Entonces, a través de estas coproducciones que hicimos con España en el 2000, nos dimos cuenta también de que podíamos, en la parte del cine, cofinanciar proyectos, hacerlos mucho más rentables, compartir riesgo con otros países, y juntando también talento frente a la cámara, podíamos lograr que más de un país viera el contenido como un contenido local, como un contenido fuerte, local, para poder tener, digamos que 2 estrenos en casa. En el equivalente del fútbol sería como tener 2 estadios y tener 2 públicos, y sentirte con la ventaja de estar en casa en 2 diferentes lugares, lo cual me parece increíble. Ahora, con las plataformas, pues te podría decir que todos los proyectos que hace México para plataformas son alianzas internacionales, porque ninguna de estas plataformas son meramente mexicanas. Bueno, veamos qué hace Televisa con Univision, pero incluso en ese caso. Lo que siento es que en estas alianzas internacionales lo que estamos logrando es seguir haciendo lo que venimos haciendo. El éxito que ya tienen las series mexicanas en todo el mundo abren la puerta a que alguien en Canadá pueda pensar que un proyecto mexicano lograría un primer lugar en las plataformas de países en continentes que no tienen nada que ver con México. Por lo menos parece que no tienen nada que ver con México. Y creo que en ese sentido se vuelve todo muy atractivo. Nosotros, antes del mundo de las plataformas, trabajamos con HBO
en Estados Unidos un par de años. Hicimos una serie de 4 temporadas que se llamaba Señor Ávila. Y era una serie que nadie en México quería hacer en ese momento, porque en México pues estaban Televisa y TV Azteca, que eran televisión abierta, y era difícil entrar a esas 24 horas porque competías con toda tu industria por entrar en esas 24 horas, por tener tu slot en esas 24 horas. Y ahora con las plataformas, pues la audiencia es quien decide qué ver, cuándo ver, y creo que eso es de gran ventaja para productores y creadores de cualquier país del mundo. Con Señor Ávila nosotros nos llevamos una gran sorpresa en esta colaboración que fue entre Argentina y México, pues que hicimos una serie que ganó un Emmy internacional, ni siquiera por la categoría de serie latinoamericana, sino que la categoría fue mejor serie en prime time en Estados Unidos, lo cual fue muy raro que una coproducción escrita en Argentina, filmada en México, tuviera su mayor éxito, lo encontrara no en México y no en Argentina, sino en prime time en Estados Unidos. Entonces, cada película es un universo nuevo, cada película y cada serie es una oportunidad de probar nuevas alianzas y de poner a prueba esa creatividad que todos hemos ido construyendo en nuestras carreras. Entonces, me parece muy emocionante la posibilidad de trabajar con Canadá. Me parece muy emocionante la posibilidad de encontrar coproducciones no en los lugares más clásicos o los más comunes, sino entender que somos 2 países sumamente creativos que le apuestan a la educación, que le apuestan al futuro de sus industrias y que tienen todavía muchas historias que contar y en todos los formatos. Y me parece súper interesante. Entonces te digo, ¿cuál mayor prueba de éxito necesitamos que esta plática que están organizando? Y el hecho de que quieran que exista esta plática, esto ya es un caso de éxito para ambas industrias. Está genial, está genial. Muchísimas gracias, Fernando. Grandes casos de éxito y miles de posibilidades, y estoy segura que también nuestra audiencia está muy emocionada. También les quiero recordar que, por favor, estamos ya llegando al final de esta conversación, entonces todas las preguntas que tengan, que los empiezan a escribir en la parte de Q&A para que podamos tener esta conversación más interactiva y explorar posibilidades. Mientras tanto, que están escribiendo sus preguntas y que estamos llegando ya al final de esta plática, quiero pedir también a José Miguel que nos hable de los modelos de colaboración y coproducción que se pueden establecer con México para apoyar el crecimiento del mercado de los medios audiovisuales. Entonces, te invito de vuelta, José Miguel. Gracias, Natalie. Estoy encantado aprendiendo de mis colegas, de mis talentosos colegas. En cuanto a coproducción, pues ciertamente es algo que también está creciendo. Ya nos dimos cuenta los mexicanos que el mundo se hizo chiquito en términos de producción y que las coproducciones internacionales no solamente favorecen en términos de la financiación de los proyectos, sino también de las oportunidades de distribución y exhibición que representan. Para darles un dato, en 2019 registramos 42 coproducciones internacionales. En ese año fueron el 20% de la producción. En otros años hemos llegado hasta el 30%. Y entonces lo hicimos con 23 países. Primero encabezados por Estados Unidos, que tiende a ser el coproductor número 1, seguido por España y Argentina, a veces por Colombia. Y para ser franco, no figura en los primeros lugares Canadá. De las 101 películas mexicanas estrenadas, 22 fueron coproducciones internacionales, entre ellas una canadiense, Fausto, que se estrenó en 2019, una película dirigida por Andrea Busman y coproducida por Nicolás Pereira, que es residente canadiense. Ciertamente no tenemos el dato de las coproducciones de series, registramos 49 series producidas en 2019, como dice Fernando, probablemente todas coproducciones internacionales. Y viceversa, en cuanto a los estrenos mexicanos en Canadá, en los últimos 11 años, de 2009 a 2019, se estrenaron 35 películas mexicanas en Canadá, que hace ya a Canadá uno de los 11 países donde más estrenamos cine mexicano, así que es una buena noticia. México tiene contratos, o más bien acuerdos de coproducción firmados con una veintena de países, con Canadá evidentemente, pero también con Francia, España, Suiza, 13 países de América Latina. Y formamos parte de Ibermedia, que es este programa iberoamericano de apoyo al cine. Canadá nos lleva a la delantera, tiene 53 acuerdos de coproducción, la última vez que revisé, así que tienen ya esta experiencia de coproducción internacional. Y como ya comentaba, los fondos públicos de apoyo a la producción, que suman
unos 800 millones de pesos al año, cerca de 50 millones de dólares canadienses, están abiertos a la coproducción internacional y admiten también directores, talento, crew internacional. O sea que puede ser un proyecto dirigido por un canadiense que obtenga fondos públicos a través de una empresa productora mexicana. La mesa está servida, tenemos un acuerdo de coproducción México-Canadá, firmado en 1991, los invito a conocerlo. Como bien saben, los acuerdos de coproducción facilitan que las películas adquieran la nacionalidad de ambos países y con ello obtengan todos los beneficios para las películas nacionales. En este acuerdo, como en muchos otros, el mínimo de la aportación de cada una de las partes es de 20% y hasta 80% como máximo. Está abierto para ciudadanos de ambos países, pero también residentes permanentes en ambos países. Se pueden filmar en un país que no sea estos dos, que no sea Canadá o México. Puede estar en alguna de estas lenguas, inglés, francés o español. Y en fin, pueden leer los detalles. Estamos en un esfuerzo por modernizar, por actualizar este acuerdo con Canadian Heritage para hacerlo más accesible, más atractivo, porque ciertamente no ha sido tan recurrido. Lo importante en las coproducciones internacionales finalmente es pues, el acercamiento que tengan los productores de ambos países. Y para eso desde IMCINE hemos favorecido estos encuentros en mercados y festivales de cine en ambos países y en otros, y seguiremos haciéndolo. Les damos la bienvenida y ojalá puedan venir también algunos de nuestros festivales y mercados en México, y ojalá a raíz de esta plática también se puedan generar algunas alianzas o interés al menos por colaborar. Tanto Canadá a través del Canadian Media Fund como IMCINE a través de su Comisión Mexicana de Filmaciones, tenemos un directorio de productores. Entonces los invitamos a revisarlo para ponerse en contacto con productores de ambos países. Les anuncio que también tenemos colaboración internacional con Canadá en otros términos. Tenemos un memorándum de entendimiento firmado con el Canada Media Fund. Para concluir, les diría 10 cosas por las cuales pueden y les recomiendo que coproduzcan con México. 1, el talento. Ya pueden escuchar a mis compañeros que talento sobra. 2, tenemos una industria cinematográfica robusta, sólida en todas las cadenas de valor. 3, tenemos una gran diversidad de paisajes y de entornos naturales y culturales que son fantásticas locaciones. 4, tenemos infraestructura y equipo de vanguardia, estudios, equipo de postproducción número 1. 5, tenemos una posición geográfica estratégica, accesible en cuanto a vuelos al país y entre el país. 6, tenemos precios muy competitivos, en buena parte por el tipo de cambio. 7, están los fondos públicos mexicanos abiertos a coproducción. 8, tenemos una comisión de filmaciones y una red de comisiones fílmicas en los estados que les ayudarán a encontrar su camino. 9, hay un IVA 0%, es decir, lo que se gasta en México no genera IVA para estas producciones. Y 10, tenemos este esquema de cuaderno ATA que ayuda a facilitar la importación de equipos. Para resumir, la mesa está servida. Ojalá que se establezcan más oportunidades de coproducción entre México y Canadá. Gracias. Pues ahora invito a mis compañeros a que prendan sus cámaras. Nos queda como un poquito de tiempo para dar como quizá unos comentarios finales. A mí me gustaría en esta última parte que José Miguel dice cómo crear esta sinergia y cómo crear este puente. Me parece que es muy importante entender las semejanzas culturales entre Canadá y México, pensando en que si todo está servido, como dice José Miguel, es decir, si ambos países están interesados, si hay la infraestructura para hacerlo, si México está en expansión, la pregunta creo que es muy importante con respecto a cuáles son los temas cruzados. Es decir, ¿cómo entender que Canadá y México tienen una experiencia temática y cultural semejante? ¿No? Es decir, en vez de pensar como se pensaba décadas anteriores, y me gusta cuando Fernando habla de esta cuestión de antes y ahora, ¿no? O sea, creo que hay dos características muy importantes en cuanto a como las industrias creativas en México. Uno, que nos hemos dado cuenta de la diversidad
cultural, pero también en términos de contenidos mexicanos. Es decir, que las historias en México no están afincadas solo en una identidad nacional, que era como un poco de donde veníamos, sino que en términos de contenidos, las historias que podemos contar desde México y que también existen en México son completamente multiculturales. Es decir, México es un país completamente heterogéneo, mucho más heterogéneo. Los que viven aquí, ¿no? O sea, los canadienses que viven aquí se pueden dar cuenta que, digamos, no es un país que digas, bueno, tiene 3 temas, o sea, tiene infinitos temas, ¿no? Y yo que he tenido oportunidad de trabajar y de crear contenidos en Canadá, también, es decir, Canadá es un país multicultural, multilingüístico, igual que México. Entonces, una propuesta que me gustaría dejar en la mesa tiene que ver en la co-creación de guiones. Es decir, creo que es muy importante y sería muy interesante empezar a crear contenidos cruzados, es decir, contenidos con historias que suceden en Canadá y en México, que además son reales, o sea, que se afincan en una realidad transnacional y que dan cuenta también de una multiculturalidad de ambos países. Entonces, creo que, digamos, las industrias están puestas, las posibilidades están puestas, ahora hay que empezar a tejer puentes y creo que los contenidos, los temas, los guiones, las historias son un poco lo que pueden empezar a tejer esta relación como mucho más cercana entre Canadá y México, que después en el futuro pueden ampliar también como las audiencias, ¿no? Eso como para dejarlo como una opinión final. Y pues mis compañeros y compañeras, si quieren dar sus últimos comentarios, adelante. Yo creo que es muy interesante eso que dices. Digo, obviamente todo empieza con la idea, con la historia, con el guión, en el caso que haya guión. Y siento a lo mejor que un buen inicio de la construcción de este puente existe no necesariamente, bueno, o sea, adicionalmente a la creación de nuevas historias, pero también una especie de puente donde podamos compartir las historias que ya tenemos. Y no necesariamente las que ya están filmadas. Me refiero a toda esta cartera de guiones que tenemos, que de pronto escribes, haces, lo dejas en el cajón porque crees que no, tu industria sola no lo aguanta, o a lo mejor necesitas más ojos, necesitas otro tipo de opinión. Yo este año escribí 2 series con cuartos virtuales, 100% virtuales. Escribí frente a la compu con cuartos de escritores en diferentes países, bueno, entre México y Estados Unidos. Y los 2 cuartos fueron entre México y Estados Unidos, y los 2 cuartos fueron un éxito creativo, porque a pesar de que el primer día todo el mundo decía, ¿cómo le vamos a hacer para generar creatividad a través de una pantalla? Nos dimos cuenta que se pudo, se puede y se logra. La distancia y la frontera que antes nos daba tanto, no sé si miedo o flojera cruzar, hoy eso ya no existe. Entonces, a mí me gustaría saber si existe un banco de guiones canadienses, como una especie de blacklist o una especie de Film Market Hub, donde existan, donde yo pueda como creador mexicano meterme y buscar por género, y a lo mejor tener un acceso a estos guiones que están flotando, que les falta casa, y también ofrecer lo mismo en México, porque yo he encontrado unos guiones increíbles a través de estas plataformas de Blacklist y de Film Market Hub, y creo que ese también podría ser un buen inicio de conversación. Súper. No bueno, sé si no les gusta, está bien. Yo nada más estoy viendo un poco el tiempo. Estamos a 6 minutos y tenemos algunas preguntas. Entonces, no sé si puedo empezar con esta parte, Fernanda, o si alguien más quiere agregar a lo que acaba de compartir Fernando, o ya vamos a ver las preguntas. Preguntas, sí, adelante. Okay, entonces, muy bien. Digo, para recordarles también a todos los que nos están escuchando que recibirán un reporte de todos los datos que acaban de compartir. Eso creo que es muy, muy importante, que lo sepan. Y muchas cosas se acaban de mencionar también. Entonces, digo, hay una de las preguntas que es para Fernando. Si crees que las colaboraciones entre Canadá y México se pueden dar a nivel de producción o también en contenido. 100% en todo, sí, no, absolutamente en todo, en contenido, en idea, en guión, en música.
O sea, uno nunca sabe dónde empieza un proyecto, o sea, cuál es la fuente de inspiración de un proyecto. Puede ser una canción, puede ser una anécdota, puede ser un artículo de periódico, y eso existe en todo el mundo. Entonces, lo que estamos buscando es encontrar entre Canadá y México una comunicación para compartir estas fuentes de inspiración que detonan en proyectos. Entonces, claro, puede existir en cualquier lado, incluyendo los tradicionales. O sea, sin hacer a un lado el hecho de que si quieren filmar en el Caribe, tenemos playas caribeñas en México, pero además de eso, también existe hoy mucho más que México puede ofrecer y que estoy seguro que Canadá puede ofrecer para mexicanos. Súper. También otra de las preguntas, digo, es para todos, ¿eh? ¿Qué otras producciones consideran representativas de nuestro país en los últimos años? Además de los que ya mencionaron. Elena, por favor, yo no me podría aventurar a señalar algunas. No, yo, o sea, sí quería decir que parece haber como una fijación con razón en Alfonso Cuarón, Iñárritu, Guillermo del Toro, Gael y Diego, pero llevamos 3 décadas con esa fijación cuando han habido muchas nuevas voces. Entonces, yo sí resaltaría de entrada la película de Natalia Almada que se estrenó en Sundance este año, Users, Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez, Alonso también, Ruiz Palacios, como una de esas nuevas voces, y Tatiana Hueso, que ya hizo también, ya incursionó en la ficción con su última película. Pero bueno, son muchos. Más bien mi comentario es el enfoque en estas voces, que no necesariamente son nuevas, llevan trabajando varios años, pero creo que hace falta también voltear a verlos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Buenísimo, súper, muchas gracias. A ver, hay 2 preguntas más. ¿Qué ventajas identifican para la colaboración entre México y Canadá en términos del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? Yo creo que eso es para José. Pues seguramente en términos del comercio, de traslado de bienes, de personas, de productos y servicios, muchas. En lo cinematográfico yo diría lo importante es la voluntad de colaborar y el talento de ambos países en el marco del acuerdo de coproducción. O sea, yo creo que finalmente eso persiste a pesar de tratados de libre comercio que van y vienen. Nos gusta mucho desde México cómo Canadá protege y promueve sus industrias culturales y creativas. México de pronto tendría que hacer lo mismo, pero eso no cierra las oportunidades de colaboración que aquí comentamos. Así que yo espero que sí en los otros términos aduanales y demás fiscales sí tenga ventajas. En lo cinematográfico creo que es más bien las personas, las empresas de ambos países los que hacen fuerte la colaboración. Totalmente. Además Yo tengo una pregunta, porque la verdad desconozco completamente. ¿Qué tan difícil es para un mexicano trabajar en Canadá temporalmente en un proyecto o irse a estudiar, etcétera? Y la misma pregunta, ¿qué tan difícil es para un canadiense venir a México? O sea, en términos de visa, en términos migratorios, eso siempre es un poco un tema. Sé que es un tema entre Estados Unidos y México, pero ¿existe mayor facilidad en ese ida y vuelta con Canadá? Pregunta para la embajada, creo. Pues no les escucho muy bien. No, es un poquito complicado como pregunta, pero no sé si mi colega Ernesto está por ahí para platicar un poco de estos detalles o ahí está. Podemos, Sasha, por el tiempo, porque ya estamos a 1 minuto, lo que podemos hacer es, como vamos a mandar un reporte al final, podemos agregar un poco estos retos, un poco los lineamientos para que se pueda hacer este intercambio que Fernando está preguntando, y también el contacto, la embajada, el contacto ¿no? de la persona indicada para explorar esas oportunidades. ¿Les parece bien? Buenísimo. Ok, entonces creo que vamos a hacer una última pregunta. Y la verdad me encanta porque todo el mundo habló de talento el día de hoy y es increíble porque sí es muy cierto. Y Zoila está preguntando, que coincida con todos ustedes en cuanto a la coproducción, pregunta de qué manera se está trabajando en estrechar modelos de colaboración entre las
instituciones universitarias mexicanas y canadienses que ofrecen formación y en las que sabemos que hay mucho talento y que pudiera propiciar grandes resultados. Entonces, también va un poco en la línea con la Embajada de Canadá, pero también la parte de las universidades. ¿Qué tanto hacen con ellos? Bueno, pues rápidamente, en una charla que tuvimos entre los profesores de cine, justamente hablábamos como para preparar esta reunión, hablábamos de que, al menos en Centro, no existe un programa de intercambio específico entre las universidades canadienses y Centro, ¿no? Y que justamente sería como un espacio para empezar a pensar en tejer estos puentes, ¿no? O sea, empezar como desde la creación de guiones, pero también desde el intercambio estudiantil entre cineastas, estudiantes de cine en Canadá con estudiantes de cine en México, ¿no? Entonces, sí, justamente como que habría que empezar a tejer como en muchos niveles como esta relación para que empiece como a producir después, ¿no? Y se empiece como a distribuir. Pero sí lo estamos pensando y sí lo estamos como previendo. Super. Bueno, mil gracias, Fernanda. Mil gracias a todos. Ya llegamos al final de esto. Quiero agradecer a todos los asistentes por haberse conectados a este cuarto webinar de un ciclo que tendremos hasta el final de mayo. Cualquier duda, vamos a mandarles también todos los contactos de todas las personas que estuvieron aquí acompañándonos. Ha sido una plática fascinante, interesante y muy motivante. Esos espacios de conversación les ayudarán a los empresarios canadienses a seguir conociendo la industria creativa entre México y así identificar oportunidades de negocio. Los esperamos en el próximo webinar, Creatividad sin Fronteras, oportunidades de negocio en el sector de diseño editorial. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de Panorama Creativo. Que tengan un feliz viernes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.